Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa y estamos en esta noche para tratar un tema que la verdad es bien importante, como quiera que la mayoría de las organizaciones que existen en nuestro país son empresas de familia y las grandes empresas han nacido en su inmensa mayoría de empresas familiares. Aurelio Vélez es quizás el que más conoce de ese tema en nuestro medio y por eso, como les dijimos hace 2 semanas, lo vamos a tener en esta oportunidad. Con él estaremos hablando dentro de un momento cuando regresemos. Ya volvemos. Aurelio, buenas noches y bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar acá. No, las gracias y la gratitud es mía, Carlos Fernando. Hombre, empecemos pues por, no sé, si tú quieres hablar de alguna definición, por decirlo de alguna manera, o algo que pueda clasificar con claridad una empresa de familia. Primero, el preámbulo más interesante de las empresas de familia, Carlos Fernando, es comentar que las empresas de familia en Colombia son las segundas generadoras de empleo después del Estado. Ah, sí. Eso solo justifica la importancia de las empresas de familia. Pero es que yo diría que no solamente en Colombia, Aurelio. Es homologable Claro. tanto a Europa como a los Estados Unidos y a la mayoría de los países sudamericanos en el mundo entero. Adicionalmente, pues, más del 60% del Producto Interno Bruto en Colombia lo genera las empresas de familia. Se ha satanizado y se dice es que es muy complejo. Yo no les estoy diciendo que las empresas de familia sea fácil. Y ya estamos saturados de que nos digan unas estadísticas extremadamente manejadas que dicen que de cada 100 empresas de familia, tan solo 30 llegan a la segunda generación y tan solo 15 a la tercera generación. Eso es cierto. Y además, esas estadísticas son homologables también para Europa como para los Estados Unidos a nivel mundial. Son homologables y se han hecho. Pero no obstante, yo me atrevo a decir que las empresas de familia son una alternativa real de desarrollo. Y pienso que la academia y la vida empresarial se ha desorientado buscando el abogado río arriba, porque muchas veces, Carlos Fernando, la mayoría de las veces, para no caer en la totalidad de las veces, los problemas de familia se generan es en la estructura de la familia como tal. Padres que no se comunican con sus hijos, esposos que son como islas cada uno en su mundo y en su lugar, hermanos que lo único que tienen en común es el apellido. Entonces, sin caer en fórmulas mágicas, que no lo voy a hacer, la gran clave de las empresas de familia y de la durabilidad de las empresas de familia se inicia con el trabajo en los hogares. ¿Y cuál ha sido la dificultad del mercadeo para las empresas de familia? Nosotros en nuestro país tenemos una cualidad que se nos convierte en un gran enemigo. La cualidad es que somos muy intuitivos. Y como decía el maestro Agustín Jaramillo Londoño, decía en su recopilación de adagios populares, decía, en el camino vamos arreglando las cargas. Lo que pasa es que el mundo cambió y el país cambió. Y el cambio es tan vertiginoso que las cargas no se pueden arreglar en el camino. Tienen que salir arregladas desde el primer momento. Tienen que salir arregladas, básicamente es eso. Y entonces ahí viene una cosa a aparecer en las empresas de familia que tú muy bien conoces, y es lo que llaman el protocolo familiar. Pero a mí me asalta una duda, desde el punto de vista mercadológico y desde el punto de vista práctico, ¿cuál es la diferencia entre estatutos de una organización y un protocolo familiar? Porque en los estatutos puede estar involucrado el protocolo. Puede estar, pero fundamentalmente los estatutos obedecen a la legislación de un país, a la tipología societaria de un país, si sea una limitada, una anónima, una SAS, está la configuración de su junta directiva, los atributos, las atribuciones de la gerencia, si hay un gerente sustituto, etcétera, etcétera. En cambio, Carlos Fernando y amigos, hay una definición o un concepto de protocolo de familia que a mí me parece fascinante. Y es fascinante porque es un acuerdo de voluntades, es un acuerdo que surge desde los valores, desde los principios, desde los afectos y desde una frasecita que yo quiero que quede en las mentes y en los corazones de quienes nos ven y escuchen, y es que no se justifica hacer empresa a costa de familia. Repito, no se justifica
hacer empresa a costa de familia. Entonces ese protocolo no puede ser una letra muerta. Les comento a ustedes, más de una vez mis amigos me dicen, ¿por qué no me regalás la copia de un protocolo de familia que tú hayas hecho a alguna familia, alguna organización, y nosotros le borramos los nombres y les cambiamos? Y si yo quisiera hacer una maldad, yo les daría eso. Es que lo importante, Carlos Fernando, no es ese documento. Ese documento es un documento. Lo importante es el proceso de elaboración del protocolo de familia, ese acuerdo de voluntades que permiten que las organizaciones trasciendan en el tiempo, que no se sacrifiquen las relaciones de familia, que la gente no le quede fobia a ir a la casa de su mamá por encontrarse con sus hermanos, que son sus hermanos, por pereza de seguir compartiendo en el día a día y en la vida familiar. Eso me lleva a mí a una pregunta, Aurelio. El mercadeo interno toda la vida ha tratado de trabajar, o en el mercadeo interno ha tratado de trabajar desde adentro, empezando por dentro. ¿Por qué los protocolos de familia generalmente salen cuando empiezan los problemas? Carlos Fernando. Porque es que fíjate que las empresas familiares siempre arrancan con la cabeza de familia, que es el mensajero, secretaria, es contador, es el relacionista, es todo. Y a medida que van creciendo y van aumentando las cosas, ya se va necesitando delegar funciones y empiezan a aparecer una serie de formatos. Permítame sin vulgarizar el programa o esta reunión. Les coloco un ejemplo muy coloquial, muy elemental. Hagamos una cosita, Aurelio. Sí. Vamos a escuchar unos mensajes comerciales, no sin antes recordarles a todos nuestros televidentes que el Hotel Dan Carton Medellín está considerado. Aurelio, entonces, ¿el ejemplo cuál era? El ejemplo es muy sencillo, Carlos Fernando. Todos nosotros hemos entrado a los parqueaderos de los almacenes de cadena, de las grandes superficies. Y si usted como un ejercicio mira el piso, se dará cuenta que está lleno de goteritas de aceite. Ajá. Usualmente uno dice, sí, el carro tiene una fuguita de aceite, pero tranquilo, espera a que sea un domingo a las 6 de la tarde bajando Las Palmas, cuando el carro se daña. Cuando ya y ahí, exactamente. Entonces hay gente que dice, no necesitamos un protocolo de familia porque no tenemos conflictos. ¡Qué maravilla hacer un protocolo de familia para que la armonía, la convivencia y la unidad familiar y organizacional persista! Mercadeo familiar. Es que nosotros tenemos en Colombia la conciencia de reparar, no de prevenir. Y el carro, como bien dices, se lleva al taller cuando se dañó, no para que no se dañe. Y uno va donde el médico cuando se enfermó, no para no enfermarse. Y todo lo hacemos es para reparar, no para prevenir. Exactamente, no somos proactivos, no vamos antes de. Exactamente, es nuestra cultura. Pero bueno, Aurelio, como me viste antes de comerciales, hombre, generalmente las empresas de familia nacen con el papá o con el progenitor o la progenitora siendo de todo. Y luego comienzan a generar cargos. Pero ¿por qué en el mercadeo de las empresas de familia y en el mercadeo familiar no se ha trabajado en una forma, yo diría, más adecuada? Es decir, perfiles, junta, etcétera. ¿Qué ha pasado? Yo no me atrevería a decir que es en el mercadeo. Pienso que se ha dado eso que tú comentas en general en las organizaciones, pero también hay que reconocer que hemos tenido en los últimos tiempos un desarrollo muy significativo, que hoy en Colombia se empieza a hablar con mucha fuerza del gobierno corporativo, se empieza a entender que es un consejo de familia. Y en eso tiene mucha responsabilidad Aurelio Vélez. Y se empieza a hablar, Carlos Fernando, del papel de las juntas directivas. Mire, hace unos años, pertenecer a una junta directiva era un honor. Y la gente caía en la fanfarronería de decir, estoy en tantas juntas directivas. Y se nombraban por amiguismo, claro, por ser una personalidad. Y personas inamovibles que se perpetuaban. Hoy en día las cosas cambian. Primero, porque hay una responsabilidad grande en las juntas directivas. Segundo, porque las juntas directivas son las encargadas del delineamiento de las organizaciones. Y ser miembro de una familia, sin que esto suene duro, no me da atributos, entre comillas, y competencias necesarias para estar en una junta directiva. Para eso puedo tener mi posición o mi situación en el consejo de familia o en la asamblea de familia. Entonces,
Carlos Fernando, Colombia se ha desarrollado significativamente. Hoy en día las juntas directivas son cada vez más actuantes, más reales, menos decorativas. Antes se formaban parte del paisaje. Hoy un gerente que quiera hacer una labor responsable tiene que hacerla de la mano de su junta directiva. Entonces, Aurelio, si dijéramos, bueno, ¿cómo debe estructurarse una empresa familiar desde su primer momento? Sin esperar a que se presenten problemas, para que no tengan que resolver situaciones incómodas y todo eso. ¿Cómo sería la forma de comenzar una empresa familiar adecuadamente? Lo primero, entender una verdad de perogrullo, y es que no hay dos empresas familiares iguales, ni dos organizaciones. Como no hay dos personas iguales. Exacto, y cada organización tiene su propio sello, su propia huella, su propia impronta. Segundo, entender que ser miembro de una familia no me da las competencias para ocupar un cargo. Puede que derecho sí, porque como todo ahora es derecho. Pero el problema no es de derecho, el problema es de buscar que la organización se desarrolle, y entonces uno hace un acto de profunda generosidad. Y que se piense en empresa, no en familia. Yo pienso que hay que pensar en las dos. Obvio. Lo que pasa es que cada una tiene su propio ámbito. Su momento. Y su propia cosa, y van de la mano en el sentido de que si la empresa funciona bien, pues eso va a repercutir directamente en el bienestar de la familia. Pero si la familia va bien, también va a repercutir en la unidad, en la capacidad de proyectarse la organización y de tomar decisiones. Entonces, muy importante, sin caer en poesía, trabajar con los mejores y olvídese del apellido. Y eso implica... Haga selección de personal, de colaboradores, técnica, seria y responsable. Hoy hay en día empresas dedicadas a eso. Diga cuál es el perfil, construya Exactamente, perfiles. ese es mi cuestionamiento. ¿No será que lo ideal es que desde el primer momento se diga, mire, para cuando se necesite, porque no es inmediatamente, un gerente financiero, este debe ser el perfil básico, porque el tiempo va cambiando y esta constante del cambio pues está haciendo que las cosas se modifiquen? Pero entonces alguien nos puede preguntar, ¿ah? Alguien nos podría preguntar, y si mi hijo tiene una formación en finanzas y tiene la competencia, el solo hecho de ser miembro de familia lo descalifica. No, ni más faltaba, pero debe formar parte de un grupo para hacer un proceso de selección que tenga las competencias. Carlos Fernando, las organizaciones se construyen en una vida, pero se destruyen en un minuto, con decisiones arrogantes, con decisiones prepotentes, con pensar que las empresas de familia se pueden aislar del entorno. Ojo a esto, las empresas de familia tienen una tipología propia, pero el mercado no es más benévolo con una empresa de familia que con una que no lo sea. Y mucho menos hoy en un mercado globalizado. La calidad, la variedad, la exhibición, todas las variables en las entidades financieras no le dicen, mire, es que la tasa de interés de su endeudamiento, señores empleados de familia, es menor, porque no. Entonces entendamos, hay un entorno exigente, competitivo y demandante que le exige a la empresa de familia tener una estructura y una conformación que dé respuesta a esas condiciones. Bueno, y entonces volviendo al punto práctico, ¿la normatividad debe ser establecida desde el primer momento o cómo debe ser todo para poder trabajar mercadeo? Porque entonces hay que hacer publicidad, hay que trabajar comunicaciones, hay que trabajar relaciones públicas, hay que trabajar promociones, hay que trabajar cosas. Y entonces empieza la familia a involucrarse y se complica la vida. Carlos Fernando, las organizaciones, todas, tienen un momento, una hora. No es antes ni es después. Cada organización va mandando como sus señales, va mandando unas lucecitas que dicen, ahora bien, volvamos a un concepto bien importante que es el de los procesos. Si queremos un proceso responsable con las empresas de familia, pues no esperemos a que el entorno nos lo exija, sino que nosotros vamos tomando decisiones de capacitar, de desarrollar competencias, de tener una estructura organizacional que obedezca a la realidad el entorno, de la organización, y no esperando a que ya el momento sea tan abrupto que usted lo que tiene es que solucionar una contingencia, no responder a un proceso de desarrollo. ¿Qué es lo más complicado del mercadeo en las empresas de familia, Aurelio? Lo más complicado es el mercadeo, a mi modo de ver, el primero, la profunda decisión de hacerlo, y lo segundo,
de asignarle un presupuesto, porque usualmente hacemos lo urgente, pero no lo importante. No lo importante. Entonces decimos, es muy importante adecuar tal equipo. Claro que es importante adecuar tal equipo, pero también tengo que adecuar la estructura y las herramientas de mercadeo. Entender que el mercadeo forma parte de la dinámica propia de la organización y que no es la cenicienta. Pero entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que más hace falta en este momento? Que las universidades, por ejemplo, tengan unas cátedras sobre empresas de familia, porque, como bien decíamos al principio, si la gran mayoría de las organizaciones del mundo nacen de las empresas familiares, ¿cómo es que no hay una cátedra de empresas familiares? Yo no sé si esté desorientado, sé que no, lo digo es como una exclamación, pero es que eso tiene que ser antes de las universidades. Me atrevo a decir casi que en los colegios, casi que en la familia. Carlos Fernando, el usted respetar a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, no se lo enseñaron en la universidad. Esos son unos valores y unos principios que tienen que surgir en el ambiente familiar. Si usted tradicionalmente vio que su papá no respetaba y valoraba a su mamá, entonces, ¿cómo vamos a pretender que usted hoy en día valore y respete a sus hermanos? Es un problema de principios, de valores, de creencias, de uno vibrar con algo que nos enseñaron en cada etapa de nuestra vida y en cada época de nuestra vida, que la familia era la célula fundamental de la sociedad. No he encontrado a nadie que haya podido reevaluar ese concepto. Bueno, Aurelio, vamos a recomendarles a todos la revista Tiempo de Mercadeo, en la cual pues tú has escrito más de 30 artículos sobre empresas de familia y que tiene que ver con el mercadeo. La revista Tiempo de Mercadeo, que en este momento ya está circulando en su edición número 36, pues la pueden obtener en el 268-2430 o en www.tiempodemercadeo.com. Ya volvemos. Aurelio, decías ahora que desde el colegio, desde la misma familia, se debe comenzar a trabajar esto. ¿Qué falta para ello? Hay una expresión que a mí me asusta y que siempre que tengo una oportunidad de compartir con un grupo, con un auditorio, lo digo. En Antioquia nos ha hecho un daño muy grande la expresión que este mundo es de los vivos. Y esa expresión de que este mundo es de los vivos ha llegado también al ámbito familiar. Ser vivo es tomar una ventaja, hacer trampa, hacerme sobre mis hermanos. Ser vivo es el esposo que intenta guardar patrimonio en el momento de una separación, olvidando que la contraparte, entre comillas, es la mujer con la cual construyó una vida, una familia y tiene hijos. Listo, aceptemos que los seres humanos pueden ponerle punto final a una relación, pero es el punto donde se conoce la calidad humana y voy a decirlo con comillas, la clase. No asocio la clase ni con su apellido ni con su dinero, sino con la transparencia y la claridad en su comportamiento. Esos son puntos vitales. Yo no he podido entender cómo seres humanos que durante años se aman y en el momento de hacer una ruptura de esa relación terminan es como enemigos, a ver cuál saca y hablando coloquialmente, una tajada mayor de esa relación. Es que ya es suficiente con el dolor en lo afectivo y en lo espiritual para colocarle la adición del tema económico. Y ese es el ejemplo que se le está colocando a los hijos que van a actuar y van a replicar esos comportamientos en su vida personal y en su junta directiva. Quiero dejar muy en claro, no estoy respetando a quien toma la decisión de terminar una relación, eso es respetable, claro, y es mucho más sano que vivir en una constante locura. Lo que cuestiono es la metodología no clara que se aplica, que tiene una repercusión en la vida familiar, en la enseñanza hacia los hijos y en la vida de las organizaciones. Yo me voy a devolver un poco, Aurelio, en esa elaboración del protocolo del cual hablábamos hace un rato. Hombre, ¿cuánto tiempo se debe dedicar a esa elaboración? Yo sé que eso no es matemático, eso no es, tiene que ser en este tiempo, no, pero en promedio, ¿cuánto se demora? Usted y yo tenemos muchas cosas en común. Una de ellas es que los dos tenemos el honor de haber estudiado
en el Colegio San Ignacio. Sí, señora, mucho honor. Exactamente. Y los jesuitas tienen una expresión que surge de Ignacio de Loyola que se llama el tanto cuanto. Tanto cuanto necesite, tanto, lo mismo les digo. El protocolo de familia requiere tanto cuanto sea necesario para que sea sólido. Y en la medida que tenga una metodología, que no se tome como algo marginal, que no sea simplemente como cuando tengamos tiempo, que siempre hayan otras prioridades sobre eso. Es algo que se puede hacer con facilidad y con agilidad. Repito, no se enloquezcan, no se engolosinen con el documento. El valor significativo es el proceso. Claro, pero no me refiero a que haya un modelo pues, que tiene que ser en 3 meses, en 4 meses, pero en promedio, en tu experiencia, ¿cuánto se demora un protocolo? 5 o 6 meses se puede demorar, como hay otros que se eternizan porque parecen como miembros de la Real Academia de la Lengua sufriendo por una coma, por un punto, por un subrayado, etcétera, etcétera. Y hoy hay otras familias que entienden que en la medida en que se tenga el marco conceptual construido, se puede seguir caminando sobre él. ¿Y cuántos deben participar en la elaboración del protocolo? ¿O un experto únicamente hacerlo, proponerlo y discutirlo? ¿O cómo es la forma o el modo operandi Carlos Fernando, déjeme ser, usted me conoce perfectamente y quienes me conocen saben que yo soy un paisa desabrochado. Entregarle el protocolo a un externo para que lo haga es como el que manda a la luna de miel a su esposa con un amigo. Exactamente. Entonces tiene que haber una participación, pero... es que es el resultado de una participación. Claro, pero todo el mundo, pues hombre, mientras más intervengan, más se va... o se puede complicar. Entonces, ¿cómo debe ser? Si la familia Carlos Fernando, yo espero que los problemas, si así se le pueden llamar, surjan en el momento en que los podemos verbalizar. Por favor, no dejemos en el ambiente la cultura del tape-tape, no dejemos esos problemitas tapados que se nos complica la elaboración del protocolo. Si al protocolo se le dejaron problemitas tapados, es que es un protocolo imperfecto y el proceso no va a funcionar y no ha sido hecho adecuadamente. El protocolo no es una camisa de fuerza. No, ¿cómo va a ser una camisa de fuerza, Carlos, si es algo hecho sobre medida? Es tu sastre en la Quinta Avenida de Nueva York que entiende el tamaño de tu cuerpo, el tamaño de tus brazos, etcétera, etcétera. No, me refiero a que no es un documento como los estatutos de una sociedad que son de obligatorio cumplimiento, o como la Constitución Nacional que hay que cumplirla, o como las leyes. Es un acuerdo de voluntades de la familia. Que hoy, en una forma maravillosa, las SAS permiten incorporarlo al cuerpo estatutario. Pero vuelvo a decir, es que la ley se puede omitir si no hay voluntad, siempre encontrará el malicioso un camino. No, lo importante es partir de la base, que fue un proceso tan serio, tan consensuado, tan analítico, tan sentido, tan afectuoso, que lo que va a ser es una brújula, un faro de acción a la vida de la familia, a la vida de la organización, que desarrolla organización y une familia. Entonces, sí, ese protocolo pues es el que, por decirlo de alguna manera, gobierna todo lo que es la parte operativa de la organización. Es el que tiene las respuestas para los momentos coyunturales. Permítame en ejemplos coloquiales y elementales. Claro, eso es lo mejor. Sí, tu hija se casa. El esposo de su hija es un restaurador de obras, no me pregunte qué, pero está sin trabajo. Tu hija llega, un abrazo, papá, démosle a Julanito de tal trabajo dentro de la empresa. En tu organización no hay nada que restaurar, ni él tiene competencias, y por darle gusto a tu hija... Es un problema muy común. Lo involucras. Hasta ahí todo va bien. Tu hija sale diciendo, mi papá es adorado, pero cuando tengas que prescindir de esta persona, ya no eres adorado y queda una huella profunda. No tomes decisiones que no puedas devolver en el tiempo. No tomes decisiones que sean eternas. No se pueden tomar decisiones desde el afecto cuando es un afecto salamero que daña organización y empresa. Volvemos a lo mismo que decíamos ahora. Los puestos en ninguna organización deben ser por sentimentalismo ni por hacer favores, por más que sea una empresa familiar. Tiene que haber unas condiciones, unas competencias, un perfil, que si la persona no lo cumple... Es que de eso depende la vida de la organización.
Claro. De eso depende, estamos en un mercado competitivo. El mercado globalizado, no va a competitivo, que está expuesto a una competencia brutal, como que hoy en día, y lo hemos dicho mucho en el mercadeo, la oferta es mayor que la demanda. Y cuando la oferta es mayor que la demanda, los problemas tienen que aparecer en muchos sectores y en muchas empresas. Yo aspiro a que de la reunión nuestra del día de hoy quede algo en claro. El mercado no trata con guante de seda a las empresas de familia. Y al mercado no le importa que sea empresa de familia, va a ser igual de competitivo, de demandante, exigente, y como tal la organización tiene que responder a esas exigencias. A los ojos de Dios todos somos iguales. Sí, y a los del mercado también. También. Bueno, pues esperamos que en esta ocasión hayamos podido aclarar muchas cosas sobre las empresas de familia. Con Aurelio he hablado mucho sobre ello, la problemática que se vive en nuestro medio, que tenemos que seguir trabajando para que haya cada vez más unión y para que las empresas sigan hacia adelante. Aurelio, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y a ustedes por haber estado con nosotros. Una feliz noche y de nuevo muchas gracias. Pero no obstante, yo me atrevo a decir que las empresas de familia son una alternativa real de desarrollo. Y pienso que la academia y la vida empresarial se ha desorientado buscando el abogado río arriba, porque muchas veces, Carlos Fernando, la mayoría de las veces, para no caer en la totalidad de las veces, los problemas de familia se generan en la estructura de la familia como tal. Padres que no se comunican con sus hijos, esposos que son como islas cada uno en su mundo y en su lugar, hermanos que lo único que tienen en común es el apellido. Entonces, sin caer en fórmulas mágicas, que no lo voy a hacer, la gran clave de las empresas de familia y de la durabilidad de las empresas de familia se inicia con el trabajo en los hogares. ¿Y cuál ha sido la dificultad del mercadeo para las empresas de familia? Nosotros, en nuestro país... Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa y estamos en esta noche para tratar un tema que la verdad es bien importante, como quiera que la mayoría de las organizaciones que existen en nuestro país son empresas de familia, y las grandes empresas han nacido en su inmensa mayoría de empresas familiares. Aurelio Vélez es quizás el que más conoce de ese tema en nuestro medio y por eso, como les dijimos hace 2 semanas, lo vamos a tener en esta oportunidad. Con él estaremos hablando dentro de un momento cuando regresemos. Ya volvemos. Aurelio, buenas noches y bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar acá. No, las gracias y la gratitud es mía, Carlos Fernando. Hombre, empecemos pues por, no sé, si tú quieres hablar de alguna definición, por decirlo de alguna manera, o algo que pueda clasificar con claridad una empresa de familia. Primero, tenemos una cualidad que se nos convierte en un gran enemigo. La cualidad es que somos muy intuitivos. Y como decía el maestro Agustín Jaramillo Londoño, decía en su recopilación de adagios populares, decía, en el camino vamos arreglando las cargas. Lo que pasa es que el mundo cambió y el país cambió, y el cambio es tan vertiginoso que las cargas no se pueden arreglar en el camino. Tienen que salir arregladas desde el primer momento. Tienen que salir arregladas, básicamente es eso. Y entonces ahí viene una cosa a aparecer en las empresas de familia que tú muy bien conoces, y es lo que llaman el protocolo familiar. Pero a mí me asalta una duda, desde el punto de vista mercadológico y desde el punto de vista práctico, ¿cuál es la diferencia entre estatutos de una organización y un protocolo familiar? Porque en los estatutos puede estar involucrado el protocolo. Puede estar, pero fundamentalmente los estatutos obedecen a la legislación de un país, a la tipología societaria de un país, si sea una limitada, una anónima, una SAS, está la configuración de su junta directiva, las atribuciones de la gerencia, si hay un gerente sustituto, etcétera, etcétera. En cambio, Carlos Fernando y amigos, hay una definición o un concepto de protocolo de familia que a mí me parece fascinante.
Y es fascinante porque es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo que surge desde los valores, desde los principios, desde los afectos y desde una frasecita que yo quiero que quede en las mentes y en los corazones de quienes nos ven y escuchen. Y es que no se justifica hacer empresa a costa de familia. Repito, no se justifica hacer empresa a costa de familia. Entonces ese protocolo no puede ser una letra muerta. Les comento a ustedes, más de una vez mis amigos me dicen, ¿por qué no me regalás la copia de el preámbulo más interesante de las empresas de familia, Carlos Fernando? Es comentar que las empresas de familia en Colombia son las segundas generadoras de empleo después del Estado. Sí. Eso solo justifica la importancia de las empresas de familia. Pero es que yo diría que no solamente en Colombia, Aurelio. Es homologable tanto a Europa como a los Estados Unidos y a la mayoría de los países sudamericanos en el mundo entero. Adicionalmente, pues, más del 60% del Producto Interno Bruto en Colombia lo genera las empresas de familia. Se ha satanizado y se dice, es que es muy complejo. Yo no les estoy diciendo que las empresas de familia sea fácil. Y ya estamos saturados de que nos digan unas estadísticas extremadamente manejadas que dicen que de cada 100 empresas de familia, tan solo 30 llegan a la segunda generación y tan solo 15 a la tercera generación. Eso es cierto. Y además, esas estadísticas son homologables también para Europa como para a nivel mundial. Son homologables y se han hecho.